Bueno, buenas tardes. Estamos en la Universidad Autónoma de Madrid con Rosa Allegue Murcia y vamos a hacer una entrevista para el proyecto Imágenes y Percepciones, la inserción de España en el mundo actual. Es 4 de noviembre del 2016. Muchas gracias, Rosa, por estar aquí. Un placer. Y voy a leer los datos que me has dado antes para que queden reflejados. Bueno, en primer lugar, sí que sabes, ya te hemos dicho, que la información que nos des es para que nos autorizas para que pueda ser utilizada y difundida con estos fines de investigación histórica para los investigadores e investigadoras en esta línea, ¿no? Bueno, pues Rosa Allegue Murcia nació en Madrid el 9 de diciembre de 1970. En la actualidad está casada, su marido se llama David y es director financiero en la actualidad. Tiene 2 hijas. ¿Las hijas son pequeñas todavía? Tienen 14 y 11 años. O sea, ¿y todavía no tienen su trayectoria profesional? No, Nada claro. jovencitas. Lógicamente. Que estudien, que estudien. Eso. Su familia, sus abuelos maternos, nos dice que han tenido siempre pequeños negocios relacionados con la venta y con otro tipo de actividad siempre de cara al público. Y los abuelos paternos, pues estos, no sé si me... No tenían ese perfil. No tenían ese perfil, sí. Su padre se llamaba José Carlos, emigró a Holanda y hizo muchos trabajos en distintos, fue desde trabajos en la Marina Mercante, a emigrar a Holanda, muchos tipos de trabajo. Luego su madre, que se llamaba Toñi y trabajó en Telefónica 30 años, que luego le vamos a preguntar un poco sobre esto. Ella ha estudiado en un colegio, la EGB, en el BUP en los Sagrados Corazones y el COU en el Instituto Lope de Vega. Empezó la carrera de empresariales y la interrumpió para irse a Alemania. A su vuelta lo terminó y realizó un MBA en la fábrica Siemens, con la que se inició en sus tareas profesionales. Tiene una hermana que es funcionaria en la Comunidad de Madrid y de sus actividades laborales empezó muy pronto a trabajar con 9 años en un ballet hasta los 18 y luego ya participó en Siemens desde 1989 con una actividad laboral relacionada con el mundo empresarial que no ha dejado hasta nuestros días porque sigue en activo. Se considera que no tiene ninguna creencia religiosa, se considera atea, ideológicamente se considera escéptica, no ha militado nunca en nada y no tiene tampoco ninguna afición especialmente relevante que debamos señalar aquí, la espeleología. No, tengo muchos intereses, pero así sí. Especial relevancia. Sí, la lectura y la escritura, porque precisamente lo que queremos mencionar es que compatibiliza una intensa vida profesional, muy activa, porque al margen de sus trayectoria, de sus trabajos, pues tiene una actividad relacionada empresarial con otras mujeres, que nos va a contar a continuación, y también la escritura. Escribe relatos y precisamente acaba de publicar un libro que... ¿Me enseñas, por favor, cuál es? Relatos humanos, que acaba de salir ahora mismo. Ahora mismo, está recién de la imprenta con otros directores de recursos humanos. La verdad que ha sido un proyecto muy, muy bonito. Pues ahora también nos lo vas a contar. Bueno, pues empezamos, Rosa. Háblanos de tu familia. Si crees que te ha influido, ¿quién te ha influido más de tu familia? ¿Abuelos, abuelas, padre, madre? Y tus inicios pues en educación, ¿cómo te formaste? ¿Cómo fue la educación en el colegio? Luego en el instituto, si notaste un cambio, ¿por qué decidiste estudiar empresarial? Todo esto, cuéntanos de tu familia. Bueno, pues la persona que más me ha marcado de mi familia, definitivamente mi madre, que ya falleció en el año 2009 y que cada día recuerdo con más fuerza, la verdad. Mi madre era una persona que apenas tenía educación y sin embargo creo que es una de las personas que más me ha inculcado
la formación. Ella siempre nos decía, a mi hermana y a mí, podréis perder todo lo que tenéis, vuestra casa, vuestro coche, incluso divorciaros de vuestro marido, pero nunca vais a perder vuestros conocimientos. Entonces nos decía siempre que la aprovecháramos. Recuerdo anécdotas, pues por ejemplo mi madre el día de nuestra comunión, pues a lo mejor no tuvo dinero porque vengo de una familia bastante humilde, no tenía dinero para comprarse un vestido ella, pero desde luego nosotros nunca nos faltó nada para ir a nuestras clases de ballet o para pagarnos los estudios universitarios en su momento. ¿Cómo empecé? Bueno, la EGB, que ya madre mía cuántos años han pasado, ¿no? Que ya nadie sabe ni lo que es la EGB. La EGB la estudié en un colegio de mi barrio. La verdad es que fue, yo creo que una etapa muy bonita, muy feliz mía. Sí que recuerdo cosas, por ejemplo, recuerdo que a mi padre le dijeron, esta niña podría estar becada porque salían y te llamaban que es niño prodigios o cosas así. Mi padre dijo que no quería saber nada de eso, que no quería que me trataran como algo especial, entonces yo continué en el colegio del barrio toda la vida. ¿Eres una buena estudiante entonces? Yo era muy buena estudiante, bueno, o al menos sacaba muy buenas notas. Lo de ser buena estudiante, siempre he tenido facilidad para los estudios, no me cuesta estudiar, entonces yo la verdad es que no estudiaba mucho, pero siempre he leído mucho. Ya has comentado la afición por la lectura, entonces se me quedaba muy rápidamente y lo que sí que era un poco trasto. Entonces sí que le llegaban notas a mis padres de que a lo mejor me había portado mal en clase porque quizá me aburría un poco. Pero bueno, yo lo recuerdo muy agradable. Cuando acabé la EGB, pues entonces ya había que... Bueno, en aquel momento se decidía todavía si querías estudiar BUP o FP. Lo de la FP estaba totalmente denostado y a fecha de hoy no está tan bien reconocida. Gravísimo error, yo luego lo he visto, además yo he estudiado en FP en Alemania y a fecha de hoy que contrato a mucha gente con una formación profesional de grado superior o incluso de grado medio, te das cuenta que es un error y que se deberían cambiar pues, los conceptos que tenemos en España. Pero bueno, yo decidí estudiar BUP. Ya os digo que mi madre tenía clarísimo que quería que fuéramos las dos, mi hermana y yo, a la universidad, y nos lo inculcaron desde muy pequeñitas y nunca me planteé hacer otra cosa distinta. Entonces estudié el BUP en un colegio religioso, a pesar de que yo ahora soy atea, pero claro, como cualquier niño de ahora nuestra edad, pues todos hemos ido a misa, hemos comulgado y hemos tenido una religión una educación muy católica. También fueron unos años muy felices, me gustó muchísimo, disfruté especialmente asignaturas como la filosofía, que me ha quedado una espinita de que a lo mejor en el futuro lo amplío esos conocimientos, me gustó muchísimo. Y ya de ahí no había el COU, entonces tuve que salir. Me resultó muy complicado el paso del BUP en un colegio de monjas solo de niñas a ir a COU, además que ya no estaba en el barrio, ya tenías que coger el transporte público, que eso para mí no era un problema porque lo había hecho desde los 9 años cuando iba a la compañía de ballet, pero me resultó complicado llegar a un instituto mixto y de hecho los primeros meses recuerdo sacar malas notas, cosa que no me había pasado nunca, me resultó sorprendente. Me puse las pilas y bueno, luego ya retomé y bueno, no hubo ningún problema, pero eso fue me quedó ahí una espinita. Cuando acabé ya el COU, pues tuve que elegir la carrera. Ya digo que yo iba directamente preparada para estudios universitarios. He sido muy buena en ciencias siempre. A mí me gustaba muchísimo física o química. De hecho, incluso me planteé estudiar las dos carreras a la vez. Mi madre me regaló cuando era pequeña la biografía de Madame Curie y también de Ramón y Cajal, y son dos libros que me marcaron muchísimo y a fecha de hoy los tengo muy presentes. Pero, casualidades de la vida, un antiguo jefe de mi madre le dijo que por qué no estudiaba empresariales, que se llamaba en aquel momento, ahora le llaman de administración de empresas, que era una carrera con mucha salida, que recuerdo que decía que incluso si una empresa da pérdidas o tiene que cerrar, alguien tiene que estar ahí para contabilizarlo. Entonces por primera vez me miré el programa y vi que me podía gustar. Yo siempre cuento como anécdota que mi hermana y yo jugábamos al Monopoly de pequeñas, como todo el mundo, y yo siempre quería ser la banca, me tiraba las finanzas, y mi hermana siempre quería ser la que repartía las casas y los hoteles, y ella acabó teniendo una inmobiliaria, que ya no lo tiene, pero entonces a veces dices, esto parece que es cuestión de destino. Entonces, bueno, pues hice la carrera, lo que pasa es que la hice a trocitos, porque primero hice el primer año, me seleccionaron en un programa de formación dual en Siemens y además me mandaron a Alemania, y luego ya cuando volví acabé los 2 años de empresariales y luego continué, porque yo tenía claro que quería ser licenciada, continué cuarto y quinto en la UNED. Ese sería un poco mi bagaje. O sea que, resumiendo un poco, encontraste en tu familia un medio para poder hacer lo que querías
y parece que la educación que recibiste fue una educación abierta y Sí. un trato no excesivamente Mi madre era dirigido. mis padres, los dos, eran, bueno, mi padre sigue vivo, mi madre nos inculcó esas ganas de aprender y los dos son bastante tolerantes. Sí, eso es Entonces, importante. lo que además nos han inculcado los dos Sí. es mucha independencia. Sí. Y además yo intento ahora inculcar también en mis hijas. Y creo que es importante. Me acuerdo cuando yo me fui con 17 años de au pair a trabajar a Inglaterra, antes de empezar la carrera. Y recuerdo que las madres de amigas mías estaban asustadas diciendo, pero esta se va con 17 años, a ver, no tienes mucha idea del idioma, y mis padres lo vieron bien, o sea que siempre nos dejaron hacer cosas. Yo creo que el hecho de haber trabajado tan jovencita en la compañía de ballet, Cuenta que había que eso, viajar mucho. que empezaste a trabajar, ¿por qué? ¿Porque te gustaba el ballet? Porque... No, yo creo que con 9 años la verdad es que no tienes mucha capacidad de decisión. Mi madre nos apuntó, ella trabajaba fuera de casa, en Telefónica, y había que ir a muchas actividades porque como ahora, o sea, los problemas que tenemos ahora, pues mi madre ya los tenía. Mi padre también además tenía trabajos complicados de horarios y tenía que ocuparse mi madre siempre de nosotras. Ahí no había tampoco mucho dinero para estar con gente que te cuidara y demás. Entonces hemos hecho de todo. Yo recuerdo ir a gimnasia rítmica, que nos pillaba al lado del barrio, y luego nos apuntó a ballet. Y bueno, pues al principio empezamos con unas clases y surgió la oportunidad entre varias bailarinas, con el director decidimos hacer una compañía, el Ballet Clásico de Madrid. Y la verdad es que yo creo que fue un proceso muy bonito. Yo siempre he dicho, aunque no era consciente en su momento, soy consciente ahora de adulta, que fue mi mejor escuela de negocios, para trabajar en equipo, compromiso, esfuerzo. Eso no lo aprendes tan fácilmente y en la compañía de ballet se aprendía muy rápido. ¿Y estuviste hasta los 18? Estuve hasta los 18 años porque me di cuenta que no era especialmente buena y yo no quería dedicarme a la enseñanza del ballet, yo quería ser bailarina. Entonces, bueno, fue una decisión muy difícil, pero porque claro, cuando me has preguntado ¿te gustaba? Pues al principio no sé si me gustaba. Cuando tienes 9 años, pues vas a lo que te mandan tus padres, pero ya después de 9 años y estando todos los días 5 o 6 horas, más luego todos tus veranos, no teníamos fiestas nunca, todas tus amigos y amigas eran de la compañía de ballet, al final te creas un micromundo con la compañía y decidir dejarla, la verdad es que fue complicado, pero ¿Cómo era la facultad de empresariales cuando estabas estudiando tú? Porque estamos hablando ya de los años 80, ¿verdad? Sí, bueno, ya eran los 80, casi finales de los 80. Finales de los 80, sí. Claro, naciste en el 70. Yo nací en el 70, empecé, como soy de diciembre, empecé con 17, empecé yo ya en el 87, 88. Sí. Y cuando te fuiste, que te fuiste en el 89, cuando llegaste a Alemania, ¿qué visión veías tú en Alemania que se tenía de España? ¿Cómo viste tú que se percibía España en esos momentos? Llegaste además en un año muy importante. Claro, el año en que cayó el muro. De hecho, todavía teníamos que hacer la cola para renovar la tarjeta verde con los turcos, que yo recuerdo unas colas enormes, mientras que luego veías pasar a todos los comunitarios, los franceses, los italianos, iban todos rápido y tú hay una cola kilométrica. Bueno, pues todavía se tenía una imagen de una España muy cerrada, veníamos muy cerquita de la época de Franco, una España poco culta, sin idiomas, que no viajaba, vaga. O sea, eso les llamaba, de hecho les sorprendió porque yo acabé la formación con los alemanes y yo fui número 1 de mi promoción, entonces eso, además el pueblo alemán yo lo veo muy competitivo, que no tiene por qué ser malo, yo también en el ballet aprendí la competitividad, pero les molestaba mucho que una extranjera que además no hablaba a la perfección alemán. Y además del sur, bueno, yo creo que eso les habría dado igual, pero les molestaba que obtuviera mejores notas, otros no, otros al revés venían y te pedían ayuda, o sea que siempre hay gente que sabe colaborar y que sabe compartir. Fueron años muy intensos. ¿Cómo se veía en Alemania? Pues ya os digo, veían un país muy retrasado. Sí. ¿Y cómo viste tú Alemania en relación a España? ¿Qué sensación te hizo el cambio? Pues, a ver, había cosas en las que estaban muy avanzadas, pero había una que me llamó mucha atención, que iban mucho más retrasados que nosotros, que es la banca. A mí en aquella época ya me llamó la atención para hacer cualquier transacción que aquí en España podías hacer ya por aquel entonces con una tarjeta o hacer una transferencia, ya que había que rellenar muchísimo papeleo. Y además
la imagen que yo tenía de Alemania eran que eran muy rígidos. Entonces, yo qué sé, si ibas con un billete al metro y era un billete grande, te ponían 20.000 pegas para cambiarte, cosa que aquí en Madrid pues no, o en España yo no he vivido de la situación. Yo la Alemania que vi es una Alemania muy productiva, o sea, no perdían ni un minuto de tiempo, o sea, eso sí que me llamaba la atención de haber estado en España, que hacíamos y seguimos haciendo. Nuestras jornadas de trabajo a veces son poco productivas porque se hacen muchas pausas muy largas. A mí me dicen, mi jefe que es inglés, me dice, es que tus mails son muy largos. Cuando lo escribo, los españoles parece que nos enrollamos mucho. Los alemanes son, lo que yo veía en aquel momento, y creo que sigo viéndolo así, son muy concisos. Si quieren algo, tienen el foco muy claro de lo que buscan y van a por ello y no van dando tantos rodeos, que quizá en la España que yo conocí hace unos años era así. Entonces tu experiencia en Alemania, siendo tan jovencita, pues debió de ser muy interesante, ¿no? Sí. ¿Qué te trajiste de allí, de esa experiencia de trabajar en Alemania? Bueno, pues lo primero, una formación muy cualificada, porque allí hice una formación dual, que aquí todavía no se está empezando a implementar, pero no es algo extendido como allí sí lo es. Además, allí la formación profesional está muy reconocida. O sea, muchos directivos de Siemens no tienen carrera universitaria y tienen su formación. La formación dual, por si no lo conocéis, consiste en hacer primero la formación teórica y luego te vas a hacer la formación práctica. Entonces, yo hice 2 años de formación, donde primero iba 3 meses, pues por ejemplo, veías un módulo de fabricación y luego te ibas a la fábrica, o te ibas a un módulo de recursos humanos y te ibas a trabajar a un departamento de personal, y así con todas las áreas de la empresa. Entonces, lo que me llevo es una formación privilegiada, sinceramente. Me siento muy afortunada de haber podido hacerla. Yo siempre digo que aunque luego he hecho los estudios que has mencionado antes, realmente donde aprendí fue allí, en esos 2 años. Me traje también buenos amigos, aunque al principio me costó bastante. Y sobre todo lo que me traje es algo que creo que fue accesorio, y es que en Siemens y en la mayoría de las empresas alemanas lo que hacían era una formación dual, pero no solo para la parte financiera, que era la que yo iba, sino de todas las áreas. Entonces, los primeros meses donde yo fui solo a aprender el idioma alemán, que fueron 6 o 7 meses, estuve rodeada de gente de todo Siemens mundial y de todas las profesiones, cuando estábamos aprendiendo alemán. Entonces estaba con sudafricanos, cuando todavía estaba el apartheid, estuve con australianos, con pakistaníes, de todos los sitios, sudamericanos, estadounidenses, de todos los sitios. Entonces fue un crisol de culturas que yo creo que eso me abrió muchísimo la mente y creo que me fue... ¿Trabajabas con mujeres y allí también? ¿El trato cómo era? Bueno, había pocas mujeres porque en el área de finanzas, aunque había, pero había pocas, y de hecho luego incluso cuando volví a España, pues también en mi división, que era, en su momento era automatización, se llamaba, eran 200 empleados y yo creo que había menos de 10 mujeres. O sea, la verdad es que no he trabajado mucho con mujeres y por eso creo que ahora me fascina tanto el proyecto en el que me he metido en esta asociación, EGECON, donde soy socia fundadora. Lo que pretendemos es impulsar el acceso de la mujer a los puestos de alta dirección y consejos de administración, porque nunca me había rodeado de tantas mujeres y de hecho nunca era consciente de la poca visibilidad y representatividad que había de mujeres. Toda la vida he trabajado con hombres. El único sitio donde siempre he trabajado con muchas más mujeres era en la compañía de ballet, que lo que había menos era hombres. Pero el resto... Sí. Nunca le he dado tanta importancia como ahora. Y ahora sí que veo que es relevante, porque la historia nos va contando y se va viendo cómo va desarrollándose el acceso a la mujer, primero a lo mejor pues al trabajo, cómo luego ha ido cambiando los roles en la familia, en la política. Pues todo esto es bueno verlo en primera persona. ¿Y había diferencias en este sentido entre Alemania y España de lo que tú recuerdas en ese momento? Pues mira, Alemania es un país, no sé si porque yo vengo de Madrid, ¿vale? Entonces Madrid creo que es más moderno a lo mejor, quizá que si te metes en un pueblo, ¿no? Pero a mí Alemania me llamó la atención, se me había olvidado, era un país muy machista cuando yo estuve allí, bastante más que España, me llamó mucho la atención. De hecho, hoy tengo una anécdota, cuando fui a trabajar en Siemens, yo tendría, pues eso, en Alemania, los 19 añitos recién cumplidos,
yo empecé en una formación en España que nos cogía, me parece que éramos 12 en la promoción, y nos mandaban a los que despuntaban un poco más, a lo mejor te mandaban 2 o 3 a Alemania. Y de hecho yo fui la segunda mujer, creo que mandaron, o la tercera, no me acuerdo, de Siemens España a Alemania. Y bueno, pues se supone que esos eran los futuros líderes de la compañía. Entonces, cuando estabas allí hacían la formación de muchos estudios, y yo creo que no hubo mala fe, pero hubo un alemán que me dijo: ¿me puedes hacer un café? Yo no tomo café, a fecha de hoy sigo sin tomar café, entonces nunca me he preocupado por saber cómo funciona una cafetera, si no lo tomo. Y le dije: lo siento, pero no te lo puedo hacer porque no sé cómo funciona una cafetera. Y me dijo: pues ¿qué tipo de secretaria vas a ser si no sabes utilizar una cafetera? Creo que no lo hizo con mala fe, porque también había formación dual de secretariado, y creo que había de todo, pero claro, no era la mía. Me dejó tan chafada que yo, en muy mal alemán, le dije: yo no vengo aquí para ser tu secretaria, vengo para ser quizá tu jefa. Entonces, bueno, la verdad es que había bastante, no sé si lo entendió, porque mi alemán, acababa de empezar la formación, no era especialmente bueno, pero era ya un poco esa actitud de decir: ¿por qué me dices eso? Si cualquiera puede saber hacer un café. Y sin embargo, fíjate, el tópico es que España es un país mucho más machista que pues yo creo que la mayoría de... Pues creo que es un tópico, o sea, desde luego es más machista, yo creo, que Noruega, o sea, que los países nórdicos, pero es que Alemania no es un país nórdico. Entonces yo desde luego no veo, de hecho allí enseguida, en cuanto había una mujer que daba luz, lo primero que le planteaban: ¿te quieres coger ya la jornada reducida? Cosa que, como forzándote, ¿no? Como una mujer, ¿cómo no va a estar cuidando a sus hijos? Y yo creo que es una decisión muy personal. Habrá gente que querrá quedarse en casa, otros que querrán trabajar media jornada, y otros jornada completa. Yo desde luego me sorprendió mucho. ¿Y allí es donde conoces a tu marido? Bueno, yo le conocí en España, porque nos contrataron aquí, Siemens España, y nos fuimos luego los dos, bueno, con otro compañero más, como es Miguel, nos fuimos los 3 a Alemania, y allí es donde empezamos ya nuestra relación de noviazgo, y bueno, pues luego ya llevamos 27 años juntos, o sea que bueno, prosperó. Sí. Vienes a España y terminas la carrera, ¿no? ¿Y dónde sigues trabajando? Bueno, yo seguí trabajando en Siemens, de hecho fueron, yo creo que uno de los años más cansados de mi vida, o sea, estudiarte la carrera y trabajar en Siemens durante todos esos años me costó mucho, pero yo seguí hasta el año 2000, o sea, yo llegaría en el 92, que me perdí las Olimpiadas, y hasta el año 2000 continué en Siemens. Ya. ¿Y cuándo tuviste las niñas? No, eso fue más tarde, fue en el 2000, en el 2002 nació Malena, la mayor, y en el 2004 la pequeña. Yo ya había dejado Siemens, la mayor me pilló en una época de 2 años que estuve en el grupo NetJuice, que fue una empresa de incubadora de negocios en internet bastante novedosa, estamos hablando del año 2000, cuando empieza en España el comercio electrónico, por aquel entonces pues no existía ni una página web, y yo llevé 2 negocios allí, uno que era... ¿cómo se llama? Baquia, un periódico digital que sigue funcionando, y Sportaria.com, que era una tienda de deportes online, que, curiosidades de la vida, lo vendimos a Forum y ahora es cliente mío. ¿Ah, sí? O sea que... Claro. Y allí trabajabas con gente o te relacionabas con gente de muchos países, ¿no? ¿En dónde? En estas empresas... ¿En NetJuice? No, no tanto, porque ahí, bueno, quizá con los ingleses, porque era un fondo de inversión, pero realmente no, era más... local, donde trabajé con gente de otros países, sobre todo fue en Siemens. En Siemens sí que era mucho más multinacional. Ya. Y cuéntame tu trayectoria laboral de ahí, ¿a dónde vas? De ahí, justo el director general de Sportaria, que es esta empresa que te digo que vendimos, me llama para trabajar en Skechers, que es de donde trabajo ahora mismo como directora financiera desde hace 14 años. Y aquí sí te relacionas. Sí, aquí tienes mucha relación con extranjeros, primero con mi casa matriz, que está en Estados Unidos, luego la parte de finanzas depende de Inglaterra, o sea que la sede central está en Inglaterra, y además trabajo muchísimo con clientes portugueses, porque la empresa es Skechers USA Iberia, entonces trabajo mucho con Portugal, y luego tenemos proveedores por todos lados, entonces, pues no sé, vienen muebles a lo mejor de Serbia, trabajo con cosas en Italia, y luego dentro de Skechers a nivel mundial pues tenemos mucha relación con todas las subsidiarias, pues por ejemplo lo típico, cuando antes me has preguntado de mujeres, que yo sepa somos solo 2 directoras financieras en el ámbito que llevamos nosotros, que es Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Entonces hablo mucho con la chilena, aunque ahora ha entrado una nueva en Panamá. Entonces
pues también tienes contacto, quizá a lo mejor por el idioma, que las dos hablamos español y porque las dos somos mujeres, pues también te relacionas más. ¿Y te ha costado hacerte un espacio en este mundo en donde sois minoría las mujeres, o cómo se te ha tratado? Nunca he notado diferencias, no, siempre se me ha tratado bien, siempre, a ver, todo depende de cómo reacciones ante las cosas que te pasan, ¿no? Sí. Claro, yo siempre digo, no pasa nada, pero luego como me preguntan muchas veces esto, pues empiezas a recordar. Y yo recuerdo en la época de Siemens, siempre he tenido mucho carácter, la verdad. Y recuerdo que había un directivo que me llamaba la Teniente O'Neill. Yo me partía de risa, claro. No le daba importancia. Ahora pienso, hombre, pues que tampoco era muy correcto, ¿no? Pero nunca me he sentido distinta, ni traumatizada, ni minusvalorada. No, estaba ahí, me han respetado siempre igual que yo he respetado al resto. Y yo siempre he trabajado por objetivos, y la verdad es que no he notado ninguna diferencia. Y dices que te perdiste en las Olimpiadas, o sea que te pillaron en Alemania, sí, en las Olimpiadas. Sí. Y ahí se hablaría mucho de España y de Barcelona. Sí, Barcelona tenía una imagen muy moderna por aquel entonces. La verdad es que las Olimpiadas contribuyeron muchísimo a cambiar la imagen del país. Por eso yo llegué en el 89 y la verdad es que a medida que iba avanzando el tiempo yo vi que es cierto que tú también condicionas mucho lo que piensa la gente a tu alrededor. Entonces claro, con las personas que yo me relacionaba cuando conocían que yo era española y empezaban a ver pues cómo trabajaba, qué es lo que hacía, las conversaciones que manteníamos, pues también cambiaba su perspectiva del país. Pero cuando leías la prensa, pues sí que, claro, antes no había internet, no había teléfonos móviles, no había nada. Yo recuerdo que esperaba como agua de mayo un programa que había para extranjeros un día a la semana, no sé cuál era, que íbamos detrás de Rusia, luego venía España, que te ponían incluso alguna canción típica. Entonces era el único contacto que tenía con España. La verdad es que han cambiado mucho las cosas. Ahora emigrar yo espero que sea más sencillo. Yo creo que en esos años esa emisión de Radio España Internacional empezaba con El Gato Montes, con un paso doble. Con un paso doble, es verdad. Yo lo he oído en Alemania. Entre flores, fandanguillos y alegría. Yo me la aprendí, una nostalgia, una morriña, es cierto. Y lo que allí bueno, para identificar lo que era España era eso, los pasodobles. Claro, allí de hecho todo el mundo sabía la canción, lo típico que haces cuando estás en fiestas internacionales, pues a lo mejor un plato de gastronomía típico y te ponen la música, pues siempre nos preguntaban, ay, ¿vos hacéis sangría, la paella? O sea, se sabían 4 o 5 cosas, pero luego cuando les empezabas a contar, sobre todo, recuerdo que les llamaba mucho la atención a los australianos, cuando nos empezaba a decir, ¿no?, que España no es solo lo que conocéis de Andalucía, que parece los toros, el flamenco, no sé qué. Digo, mira, el norte de España es muy verde. Les enseñaba a lo mejor alguna foto que tenía de Galicia, porque mi padre es gallego, y no daban crédito, se pensaban que era Escocia. Eso sí que te das cuenta, pero de nuevo vas tú, lo cuentas y empiezan a tener una percepción distinta. Creo que era muy importante los que emigrábamos, cómo contábamos las cosas de nuestro país. Claro, y sobre todo una mujer con una posición profesional como la tuya. Bueno, en aquel momento yo era muy junior, todavía no, pero bueno, la número 1, o sea que... Sí, eso sí es cierto. Buena estudiante. Y allí también te pilló pues el ascenso al poder de Felipe González y la movida y todo esto, ¿no? Bueno, la movida estaba ya yo aquí en España, ¿no? La movida... ¿Cómo se vio eso, cómo se veía eso por ahí fuera o en tus compañeros? No lo veía especialmente. No, la movida madrileña para ellos, es que Madrid, es que ellos, por lo menos en aquel entonces, yo creo que tenían la imagen pues de España de la sevillana y el toro, ¿no? Y luego la paella y la sangría, o sea, y eso sí que ha cambiado. Eso sí que ha cambiado. Tú vas ahora a otros países y hay una imagen muy fuerte de España en infraestructuras, cosa que en su momento pues no teníamos. Y ya se habla, ya saben que los españoles, aunque todavía no tenemos tantos idiomas, pero ya te puedes comunicar. Lo de Erasmus ha cambiado muchísimo la percepción en general de Europa, ¿no? Porque ya se ha viajado mucho, se han aprendido más idiomas. Creo que fue una de las mejores medidas que ha tomado la Unión Europea, el fomentar ese intercambio de estudiantes. Yo creo que ahora la percepción de España es muy distinta incluso de la que tenemos nosotros mismos, que hablamos peor de lo que se piensa fuera. O sea, yo cuando voy fuera pues se habla de España con respeto.
con respeto por infraestructuras, hay mucho talento, incluso en investigación, claro, como muchos emigran, porque eso sí que es verdad, aquí no hay muchas facilidades, pues cuando vas a Estados Unidos te hablan con mucho respeto de ciertos investigadores españoles. Entonces yo creo que esa percepción está cambiando. Sí, yo creo que también, pero tiene mucho que ver pues, en la actividad profesional que habéis hecho algunos de vosotros. Sí, el crecimiento en general de toda la sociedad, sí, hemos cambiado muchísimo. Sí. Es que la democracia tiene muy poquitos años y la adaptación, yo leí una vez que la adaptación que habían hecho las mujeres españolas de casi no poder ni votar, ni abrir una cuenta bancaria, ni sacarte el carnet de conducir, que me contaba mi madre, ¿no? Que necesitabas el permiso del hombre a tener luego unas hijas que son universitarias y que están en posiciones de poder, es un cambio de mentalidad impresionante en muy poco tiempo. Sí. Y háblanos de tu inquietud por fomentar esto, las agrupaciones que tienen que ver con dar visibilidad a las mujeres profesionales, en qué es lo que estás trabajando y cuáles los fines que perseguís. Claro, bueno, pues nosotros en EGECON, en la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, que empezó naciendo femenina, porque somos 110 socias fundadoras, pero que ahora ya es mixta, porque también tenemos claro que un cambio en la sociedad solo se hace con la unión de hombres y mujeres, o sea, no podemos ir por dos vías distintas. Nosotros lo que perseguimos es fomentar el acceso de la mujer a estos puestos de alta dirección y para eso hace falta visibilidad. Entonces, ponemos mucho foco en hacer visible el talento femenino. El talento en general, nuestro leitmotiv es el talento sin género. Pero claro, si tú abres ahora mismo un periódico, no parece que sea que realmente responda a la realidad estadística de la población, ¿no? O sea, cuando hablan los expertos y no ves ninguna mujer, o qué es lo que piensan los españoles y no ves ninguna mujer, igual que tampoco ves a lo mejor diferencia de edad, ¿no? Siempre parece que son los mismos. Entonces, nosotros lo que queremos es eso, que haya una visibilidad de la mujer que se está haciendo desde muchos ámbitos, no solo somos nosotras. Yo creo que hay bastantes asociaciones y creo que es bueno este asociacionismo, que además en España nos cuesta más, en los países sajones lo tienen más claro, ¿no? La sociedad civil y su movilización. Una de las cosas uno de los pilares que tenemos ahora con fuerza es que nos estamos dando cuenta que la mujer se está quedando descolgada en las áreas STEM, en las ciencias, tecnología, ingeniería, matemática, ¿no? Y de hecho hemos firmado recientemente un acuerdo con la Real Academia de Ingeniería para intentar que haya más interés en las niñas para estudiar ingenierías, pero que el que dice ingenierías pues también dice matemáticas o cualquier otra ciencia, porque son las profesiones del futuro, porque ahora mismo en un mercado donde se está moviendo toda la digitalización, realmente hacen falta estos perfiles y se está viendo que a pesar de que la mujer se ha incorporado masivamente a la universidad, de hecho creo que hablan las cifras de que ahora mismo hay un 60% de titulados mujeres, en las áreas técnicas es solo un 25% y van decreciendo. Entonces ahí es donde creemos que debemos hacer más foco. Además, no sé si estás de acuerdo, pero el reconocimiento de una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres, y más en el caso español, donde por el lastre que tenemos de la dictadura muy reciente, pues hace que la imagen de España cambie, porque también la imagen de la mujer española ha sido muy tópica y ha estado muy encorsetada en esa idea de cigarrera, de mujer fatal y de este tipo de cosas, ¿no? Entonces el hecho de que se normalice la imagen de una mujer profesional como vosotras desde el exterior, me imagino que hará cambiar un poco. Sí, por eso es importante que hablemos lo que decíamos, igual que cuando yo estaba en Alemania y hablaba de España, condicionaba la imagen de mis compañeros alemanes o del resto de países, es importante ser referentes y ser un ejemplo. Yo hace poco vengo de dar una charla a TEDx y pedía esto, por favor, las mujeres, todos en general, pero las mujeres tenemos una obligación con las futuras generaciones. Entonces yo creo que es importante animarnos, pues eso, a escribir libros, a emprender, a fundar empresas, a presentarte a premios, a concursos, para que se empiece a ver
más a la mujer y que los niños y niñas tengan claro que, pues, que puede haber ejecutivas, igual que hay ejecutivos, que puede haber pues, catedráticas, igual que hay catedráticos, que se normalice lo que estás diciendo tú. Pero creo que nosotras también tenemos una responsabilidad, cualquiera de nosotros. Y a mí me gusta mucho hablar con los hombres. Al principio les llama la atención, tengo amigos, pero luego empiezan a escucharme y dicen, porque parece que vas ya en actitud belicosa, y no es así, sino que empiezas a decir, mira, esto es lo que hay, abre el periódico, mira cómo está, ¿tú crees que esto responde a la realidad, esto es objetivo? Entonces, bueno, pues ya empiezas, yo creo que es importante generar el debate. Y creo que estas asociaciones, como EGECON o otras tantas, creo que ayudan a ese debate. Bueno, pues no sé, ¿has vuelto a viajar después? ¿Has estado tiempo fuera de España después de estos años que estuviste allí? Tan largo no, ¿Tan largo? Viajo bastante, pero tan largo no. De hecho, viajo tanto profesionalmente como personalmente. Me gusta muchísimo hacer turismo y aprender, y sobre todo visitar países, hablar con la gente. A mí me apasionan los idiomas por eso, porque te puedes comunicar. Entonces, tanto tiempo, 3 años fuera, no he estado. Ya. Pero las veces que has viajado fuera, y por tu condición profesional y todo esto, ¿has visto si la imagen de la cultura en España ha cambiado, si se conoce algo más de la cultura española en el exterior? ¿O no, o seguimos los equipos de fútbol se conocen muy bien. Las grandes infraestructuras, sobre todo cuando hablas con ingenieros, se conocen también muy bien. Gastronómicamente es increíble la posición número 1 que estamos logrando. O sea, todo el mundo conoce ya no solo la paella y la sangría que te decía. O sea, yo creo que ahora mismo la gastronomía española está en un lugar privilegiado. Todavía sigue un poco esa idea de que en España se duerme la siesta, pues ese concepto todavía antiguo en algunos lugares existe, pero yo creo que poquito a poquito se va cambiando. Y especialmente ayuda, y creo que para eso está muy bien las campañas de turismo que se hacen para que vengan extranjeros a España, porque se llevan una visión totalmente distinta. ¿Tú crees que ha cambiado esa imagen de que en España la fiesta, la juerga, los españoles estamos especialmente dotados por ese tipo de cosas? Bueno, no, eso se sigue manteniendo, ¿eh? Pero yo creo que también es por nuestra forma de ser. Nos gusta la vida en la calle y tenemos una climatología que nos lo permite, porque tú puedes gustarte mucho la fiesta, pero la verdad, yo me acuerdo cuando estaba en Alemania, que menos mal que estaba el Glühwein, que a mí no me gustaba nada, el vino caliente, pues que hacía tanto frío que al final pues las relaciones personales es más, hacen mucho de quedar en casas, ¿no? Y aquí, pues en verano, que hasta las 11 casi es de día, pues se presta a salir más a la calle. Eso todavía se sigue viendo y se valora. Y además no me parece mal. España es un lugar donde hay una calidad de vida, hay una alegría. Con los años de la crisis incluso, pues lo decía la prensa inglesa, ¿no? ¿Qué pasa en España? Que ya no sonríen, que no se ríen. Hombre, pues porque la profesión va por dentro, y con el paro que hemos tenido y que aún tenemos, pues es difícil estar para fiesta. Pero aún así, nos gusta salir, nos gusta compartir, nos gusta hablar con los amigos. Yo creo que eso es bueno mantenerlo, y además eso ayuda. Las relaciones sociales dicen que mantienen el cerebro muy activo y que tienes más calidad de vida, ¿no? Entonces yo creo que eso se sigue manteniendo, pero poco a poco se va cambiando esta opinión de que en España solo estamos para la fiesta. O sea, yo creo que se pueden tener las dos cosas, ¿no? Esta vida, aunque solo sean 24 horas, pero bueno, da para compaginar ambas. Bueno, pues nada más, no sé si quieres decir algo más en relación a esto que nos interesa, pero por los años que tú tienes y has vivido, pues tampoco tienes una perspectiva, no eres tan mayor como para notar unos cambios. Claro, no, a mí sí que me gustaría decir algo, porque es otra de las cosas que también me preocupa mucho, y además estoy muy activamente implicada, y es el paro que hay en el empleo juvenil. Y creo que deberíamos todos hacer un esfuerzo, primero porque haya muchísimas más prácticas. En el entorno universitario las prácticas son muy pocas, o sea, no es suficiente, o sea, esa primera aproximación a la empresa es muy corta. Entonces eso lastra mucho. Además, por nuestra forma de ser,
En otros países enseguida, ya de pequeñitos, se inculca pues el ahorro. Aquí tenemos la famosa paga, ¿no? Que te dan la paga por no hacer nada, lo cual, o sea, a mí siempre me ha parecido una barbaridad, como llevo trabajando desde los 9 años, pero creo que deberíamos hacer ese cambio, y creo que ahí todos somos responsables, en inculcar lo que cuestan las cosas, porque aquí somos muy proteccionistas con nuestros hijos, lo que cuesta conseguir las cosas, que sepan el esfuerzo que hay que hacer para ganarlas, y luego a medida que ya empiezan a estudiar, que hagan más los famosos aprendices que teníamos antes, que ha desaparecido, ya casi ni existe, y creo que deberían retomarse. Hacen falta además muchas profesiones técnicas, no todo el mundo tiene que ser ingeniero, hay otro tipo de estudios que son profesiones necesarias y muy demandadas, y creo que deberíamos lanzar ese mensaje. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por tu aportación. A vosotros. Ya lo podemos empezar. Gracias.